Hoy tenemos un mensaje especial acerca del bautismo ordenado por Dios. La razón de este mensaje es, como vamos a tener bautizos el domingo que viene, preparar el corazón de algunos de ustedes que tal vez no se han bautizado, tal vez por la pregunta, ¿qué cosa es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? ¿Es realmente importante? ¿Es necesario? Quiero leer aquí del capítulo 14 de Juan, el versículo 21 y 22. El Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y le dice el versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Verdad? Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Nuevamente el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Esto significa, el que ama a Cristo, obedece sus mandamientos. Es algo bien sencillo, no se necesita mucha inteligencia para entender lo que nos está diciendo la Escritura, ¿verdad? Y es uno de los mandamientos que el Señor dejó, al final bien explícito, tal vez lo vamos a considerar varias veces. Al final del Evangelio de Mateo, el Señor le está dando instrucciones a sus discípulos y dice en el versículo 18 del capítulo 28, entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo, ¿verdad? De los siglos. O sea, es obvio que es un mandamiento que Cristo dejó a sus discípulos. ¿Qué cosa es el bautismo? La definición baptisma, ¿verdad? Viene de esa palabra que significa inmersión, lavamiento. Esta era una costumbre que los judíos tenían, impuesta por el Señor desde el Antiguo Testamento, en ciertas purificaciones que hacían, ¿verdad? Y era algo muy común para los judíos el hecho de bautizarse. No crean ustedes que cuando empezó Juan el Bautista a bautizar gente, la gente decía, ¿qué es esto de meterse en el agua? Para ellos era algo lógico, era algo que ya lo entendían, que significaba una limpieza. La gente que venía a visitar a Juan en el desierto, venían en un bautismo de arrepentimiento, venían tocados, venían arrepentidos, e incluso preguntándole a Juan qué debemos hacer nosotros, ¿verdad? Y era algo que estaba en el corazón de las personas. No crean ustedes que fue algo que de repente se le ocurrió a la iglesia decir, bueno, o Jesucristo dijo, bueno, el que creyera y que se bautice si quiere. Esa opción no está en la palabra, ¿verdad? Tal vez a través de la historia, eso se fue. Es un tema, mis amados, el bautismo es un tema de mucha controversia, ¿verdad? Pero yo les digo una cosa bien sencilla y bien. En la iglesia primitiva, la primera iglesia, no había cristiano que no fuera bautizado. No había cristiano que no fuera bautizado. No se conocía eso de que, bueno, yo no me voy a bautizar, pero creo, pero no me voy a bautizar, ¿verdad? Tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz, ¿verdad? Que el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no dijo el Señor, a ver, alguien échele agua, por favor, porque si no se bautiza no entra en el reino de los cielos. No, pero esa es una excepción, ¿verdad? Y como dije yo, los judíos entendían perfectamente bien este tema. Incluso algunas religiones paganas también practicaban el lavamiento, ¿verdad? El bautismo como una práctica de decir, aquí me estoy limpiando, ¿verdad? Pero el Señor lo instituyó desde el Antiguo Testamento, esta práctica, ¿verdad? Ahora, el bautismo, nosotros tenemos en nuestra, evangélicos, cristianos evangélicos, ¿verdad? De reformados. Tenemos en nuestro cristianismo, tenemos 2 sacramentos solamente, ¿verdad? Hay quienes tienen 7, nosotros nada más tenemos 2. Uno que es la cena del Señor y otro que es el bautismo. ¿Qué quiere decir sacramento?
Sacramento viene de la palabra en latín sacramentum, que significa un juramento de lealtad. O sea, quiere decir, tanto con la cena del Señor, nosotros hemos muerto con Cristo, estamos celebrando la muerte de Cristo, pero el bautismo también es un juramento de lealtad delante del Señor. Ahora, cuando hablamos de sacramento, no lo vemos desde el punto de vista como lo ve, por ejemplo, la Iglesia Católica, que quiere decir que eso está creando algo, esa cosa física que yo estoy haciendo, está haciendo algo espiritualmente dentro de mí. En este caso, el bautismo es una señal de lo que ya se ha hecho, de lo que ya el Señor ha hecho en nuestros corazones. No es que el bautismo me está haciendo algo a mí, ¿verdad? Por el hecho de meterme en el agua, y el agua es algo especial, es un agua especial. No, el agua no es agua especial, ¿verdad? Ahora, como dije, no, es un sacramento, pero en el sentido de que es un juramento de lealtad. No borra el pecado original. Por ejemplo, la teología católica dice que bautizan al bebé porque nació con el pecado de Adán, ¿verdad? Entonces, para quitarle el pecado original, al bautizarlo ya se limpia de ese pecado original. El problema con eso es este. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Adán que iba a suceder por el hecho de haber desobedecido a Dios y comer del árbol de la ciencia y del bien y el mal? A la mujer le dijo, tú vas a parir con dolor, ¿verdad? Y vas a estar sujeta a tu marido. Al hombre le dijo, tú vas a ganarte, la tierra te va a producir cardos y espinos y te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. La tierra se te va a hacer dura, ¿verdad? Vas a tener que trabajar duro. Entonces, si el Señor me limpia el pecado original, en el momento que yo soy bautizado como un bebé, ya tendría yo que no tener que trabajar tan duro y las mujeres no tendrían que estar pariendo con dolor, porque ¿de qué sirve el perdón si todo y continúa la maldición, ¿verdad? del pecado? Entonces, no sucede. Los niños, los bebés cuando nacen no tienen pecado. Son pecadores porque nacemos como pecadores. Y a un niño no hay que enseñarle a pecar. Peca porque es pecador. No se hace pecador cuando peca, sino así nació, ¿verdad? Dice David dice, en pecado me concibió mi madre. O sea, yo ya nací siendo un pecador. Tampoco reemplaza el ritual de la circuncisión. Hay algunas iglesias, incluso protestantes, reformadas, que creen que reemplaza, así como dicen, la cena del Señor reemplaza la Pascua, la celebración de la Pascua, como lo hacen los judíos, y el bautismo reemplaza la señal de la circuncisión, en este sentido, de que dicen, así como la circuncisión, el bebé no sabe, no tiene manera de decir sí o no a la circuncisión en el pacto que el Señor hizo con Abraham, y así como el bebé es admitido dentro del pueblo de Dios por este ritual hecho por sus padres, ¿verdad? Dicen, pues entonces el bautismo es de esa manera, a los bebés ya está reemplazando ese detalle. Y como dije, es un tema de mucha controversia, pero es bien fácil entender que eso no es así, por una sencillísima razón. En el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, estando Pablo con Bernabé y con los demás cristianos, estando en la iglesia de Antioquía, llegaron unos cristianos de Jerusalén, diciendo, si ustedes no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no van a poder ser salvos. Y Pablo se llevó a esos cristianos y todo eso diciendo, los rechazó, ¿verdad? Y fueron a hablar en Jerusalén, ¿verdad? Hicieron un concilio para definir el tema. Si el bautismo de bebés reemplazara el tema de la circuncisión, Pablo pudo haber dicho, señores, pero ¿para qué están hablando de la circuncisión? ¿Qué no saben que el bautismo está reemplazando la cosa de la circuncisión? Ya no hace falta hacerlo. Pero no es así. Cristo fue circuncidado y Cristo se bautizó. Lo mismo pasó con Juan el Bautista, lo mismo pasó con todos los demás. La mayoría de todos los cristianos de la primera iglesia eran circuncidados y eran bautizados. O sea, de otra manera le hubieran dicho, bueno, tú ya pasaste por el ritual de la circuncisión, no hay necesidad de bautizarte, ¿para qué vamos a hacer dos rituales, verdad, en este caso? Pero no es así. Ahora, el bautismo, según nos dice Mateo 3:11, es para arrepentimiento. Juan está diciendo, yo los bautizo a ustedes en agua para arrepentimiento. Pero hay uno que viene después de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de los zapatos, ¿verdad? De las sandalias. Él los va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo y fuego.
Entonces, el bautismo, en ese caso, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. En Juan capítulo 3, cuando el Señor está hablando con Nicodemo, le dice, te es necesario nacer de nuevo, de otra manera no vas a poder ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo voy a poder entrar? ¿Cómo nazco de nuevo? ¿A poco puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre y volver a nacer? Le dice el Señor, no se trata de un nacimiento carnal, porque lo que es nacido de la carne es carne, sino de un nacimiento espiritual. De manera que lo que es nacido del espíritu es espíritu. Tú en la carne no puedes servir a Dios, ¿verdad? Es necesario nacer del agua y del espíritu. ¿El agua por qué? Porque Juan dijo, yo les estoy bautizando a ustedes en agua para arrepentimiento. Esto simple, sencillamente quiere decir, mis amados, ¿verdad? En el momento que yo me arrepiento delante de Dios, no puedo llegar delante de Dios a nacer de nuevo si no hay un arrepentimiento. Y eso lo entendemos muy fácilmente, porque yo me acuerdo cuando yo era católico y me iba a confesar con el cura, ¿verdad? Le decía mis pecados y él me daba la absolución. Pero nunca me dijo un cura, no digo que no lo digan, que no haya quien lo diga, pero a mí nunca me dijo el cura, muchachito, tú estás llegando aquí con el mismo pecado todo el tiempo, no se vale, tienes que dejar de hacer eso que estás haciendo, ¿verdad? Nunca, sino, ok, pequé, ¿qué tengo que hacer? Ir a confesar y luego mi penitencia, y con eso está. Los judíos pensaban igual también, de cierta manera. Ya pequé, ¿y cuánto cuesta mi pecado? ¿Qué tipo de sacrificio tengo que hacer para el pecado que acabo de cometer? Pero el Señor está hablando, tiene que haber un arrepentimiento en el corazón, ¿verdad? Entonces el bautismo, como dije yo, expresa, aparte de un juramento de lealtad, es una demostración de mi seriedad de seguir al Señor, un arrepentimiento genuino. Si no me arrepiento, salgo de ahí solamente como un pecador mojado, ¿verdad? Pero no arrepentido, ¿verdad? Y el agua, mis amados, no va a limpiar el pecado del pecador. El hecho de que se meta al bautismo, el agua no limpia el pecado. El agua no limpia el pecado. Lo único que limpia el pecado es la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso a través de nuestra fe, de nuestra conversión con el Señor, ¿verdad? O sea, como dije, es para perdón de pecados, pero no por la razón de que el agua me está limpiando, sino porque estoy obedeciendo a Dios. Ahora, Juan el Bautista fue enviado por Dios a bautizar. En Juan, en el primer capítulo, Juan dice, el que me envió a bautizar, me dijo, ¿verdad? Sobre quien tú veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el que es el Cristo, ¿verdad? Ese es el que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿se imaginan ustedes si el bautismo no era necesario? Dios está enviando a Juan el Bautista a hacer algo que es opcional. Dice, Él me envió. El Señor en Lucas 20, del 4 al 6, pregunta, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres, a los fariseos, a los intérpretes de la ley? ¿Verdad? Dice, pues ellos dijeron, si decimos que es de los hombres, la gente nos va a apedrear, y si decimos que era de Dios, dice el Señor, ¿y por qué no le creísteis? O sea, el bautismo de Juan era de Dios, Ahora, Juan primero tuvo que dar un mensaje negativo antes de dar la buena nueva. Y les dijo, ustedes son generación de víboras, ¿verdad? Pero también dijo, arrepiéntense, bautícense para el perdón de sus pecados, pero no por el agua, sino por el arrepentimiento del corazón a través nuevamente de la sangre de Cristo Jesús. Es para arrepentimiento y simboliza nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección. Esto es importantísimo, mis amados. Voy a leer cuantas escrituras aquí para que veamos lo importante de lo que es. Una pregunta bien sencilla, ¿verdad? ¿Por qué me tengo que bautizar? Porque Cristo lo ordenó y punto. Si Cristo es mi Señor y mi Salvador, si es mi Señor, yo voy a hacerlo porque Él lo ordenó. Y si es mi Salvador, yo lo quiero hacer porque Él me dijo que lo hiciera, ¿verdad? Y como en muchas de las cosas que hacemos con el Señor, mis amados, pensamos como que va a ser más complicado que de lo que es, ¿verdad? Para muchas personas es difícil pensar, ¿a poco así ya nada más por fe? Ya eres justificado delante de Dios por pura fe.
¿Y qué hay que hacer? Hay que declarar con la boca y creer con el corazón, pero así ya nada más, creer y declarar. Exactamente, efectivamente, ¿verdad? Y lo mismo aquí con el bautismo. Con el bautismo yo me uno al Señor. Como cuando estoy recordando la muerte de Cristo a través de la cena. Fíjense, el capítulo 6 de Romanos dice, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis, dice aquí, que todos los que fuimos bautizados en Jesús el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En el libro de Gálatas, más adelante, también nos menciona estas mismas cosas, ¿verdad? Y lo dice de la siguiente manera. En el capítulo 3, versículo 26 y 27 nos dice así. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús el Mesías, porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. O sea, los que hemos sido bautizados, ¿verdad? En Colosenses también, más adelante nos dice en el capítulo 2, versículo 12, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él por medio de la fe, en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Esto quiere decir, cuando yo entro al agua del bautismo, es como un símbolo de la sepultura. Muero en el momento que soy sumergido y cuando salgo a resurrección de una nueva vida. El bautismo no hace nada en sí. Es un símbolo de algo que ya sucedió. Pero si no culmino con esa señal, primero estoy desobedeciendo al Señor. Y dice, el que me desobedece mis mandamientos, no me ama, dice el Señor. Ya lo leímos en Juan 14, ¿verdad? O sea, otro detalle, Primera de Pedro también nos dice, en el capítulo 3, versículo 21, dice, el bautismo nos salva, no quitando la inmundicia de los pecados cometidos, sino como la aspiración a una nueva conciencia. Hay una aspiración a una nueva conciencia. Yo me acuerdo, cuando yo me bauticé, era como decir, Señor, ahora sí vamos en serio. Y todas las personas que ya se han bautizado han tomado ese paso a decir, yo lo voy a hacer, no entiendo por qué me tengo que bautizar, lógicamente no, el agua no me va a hacer nada, pero si Cristo dijo que lo hiciera, lo hago. Si Cristo me hubiera dicho, da 3 brincos, voy a dar 3 brincos, ¿verdad? O sea, lo que me diga el Señor hacer, exactamente, porque yo estoy en serio, Señor, lo que tú quieras que yo haga, eso voy a hacer, ¿verdad? Ahora, esto es bien importante cuando vemos al Señor. En Mateo 3:15 llega delante de Juan el Bautista para ser bautizado. Y dice la Escritura que se le oponía a Juan y le decía, ¿cómo? Yo no te voy a bautizar, yo debería ser bautizado por ti. Y el Señor le dijo, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Se imaginan ustedes? Cristo no tenía que ser bautizado en sí, porque no tenía que arrepentirse absolutamente de nada. ¿Pero por qué se bautizó el Señor? Primero, para hacer lo que Dios ha ordenado, ¿verdad? Había ordenado, Él envió a Juan a bautizar y el Señor dijo, ok, yo también me voy a bautizar. También porque se estaba identificando con los que habían de arrepentirse y creer, identificando con nosotros. Y también para darnos un ejemplo, como dice en Juan 3:15, yo les he dado ejemplo para que así como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Juan 13:15, ¿verdad? Entonces, el Señor se bautizó. Si el Señor se bautizó, mis amados, para darnos un ejemplo, para mostrarnos. Y todavía a sus discípulos les dice, el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. También al final del Evangelio de Marcos lo repite. Dice, y el que no creyere será condenado. O sea, tiene que haber primero lo espiritual, lo que es interno, y después lo que es externo, como una señal de, como dije yo, es un sacramento que quiere decir un juramento de lealtad. Ahora, es ordenado por Cristo, mis amados, practicado por los apóstoles. Viene otra vez la pregunta, ¿verdad? ¿Es ordenado por Cristo? ¿Cristo mismo se bautizó? ¿Es practicado por los apóstoles? Entonces, ¿es opcional? Yo debo decir que si tú ya has creído en Cristo Jesús y lo has recibido como Salvador,
y no te has bautizado, eres una contradicción andando. No digo que no eres salvo, pero eres una contradicción andando porque tienes que concluir como el Señor te dijo que lo tenemos que hacer. Ahora, a un niño no se bautiza porque un bebé no se arrepiente, y el bautismo tiene que ser en una señal de arrepentimiento, es el bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Pero como ya vimos, aparte del arrepentimiento es nuestra identificación con Cristo. ¿Por qué? Porque morimos juntamente con Él en el bautismo y salimos del agua con la aspiración de una nueva conciencia, a una nueva vida resucitada, viviendo para Cristo Jesús. El bautismo es una señal secundaria y externa y visible que apunta a la realidad de la conversión, que es primaria, interna e invisible. Mi conversión es interna, invisible, y es lo primero que sucede. Y después el bautismo es una señal externa, exterior. Por eso cuando celebramos la cena, no es que el cuerpo de Cristo, viene Cristo y se mete en el pan y derrama su sangre en la copita. Eso es un recordatorio, es algo que lo hacemos físicamente, pero está representando algo que yo creo que la muerte de Cristo Jesús limpió mis pecados, ¿verdad? Es una señal externa también. Entonces, el bautismo es la confesión de fe en Cristo Jesús. Yo estoy confesando que tengo fe y me estoy bautizando porque confío que la muerte de Cristo Jesús limpió mis pecados a través de la fe. Y en una forma externa es una demostración de esa fe. Es comunión con Cristo. Ya lo vimos en Romanos 6, del 3 al 4. Nos identificamos con Cristo en su muerte y nos identificamos con Cristo en su resurrección también, ¿verdad? Es una consagración a Dios, como dije que dice Pedro, ¿verdad? Es la aspiración a una nueva conciencia. Yo personalmente les digo, cuando yo me bauticé, hubo un cambio radical en mi vida. Era para mí decir, ¿sabes qué? Ahora sí voy en serio. Ya voy a dejar de estar jugando, voy a dejar de estar como que sí, que no, que sí. Vamos en serio. En cierta manera es como firmar el contrato con el Señor. Voy en serio. Pero tiene que haber un cambio, porque si no, el bautismo no me sirve de nada. Si solamente me bauticé, me mojé, ¿verdad? Pero continúa con una vida de rebelión, entonces no me sirve de nada ese bautismo. Pero es, como dije yo, consagración con Dios. O sea, ya vimos que fue ordenado por Cristo, lo leímos en Mateo 28, del 18 al 20, y en Marcos 16, del 15 al 16. Es amar a Cristo, es obedecer, como dijimos, sus mandamientos. Juan, los voy a volver a leer en la versión de Reina Valera contemporánea, Juan 14, 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 23 y 24. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, nuevamente la pregunta: ¿debería bautizarme? Sí. ¿Por qué? Porque es claramente ordenado por Cristo Jesús. El que creyera y fuera bautizado, ese será salvo. Porque simple y sencillamente lo dijo. ¿Y por qué? Porque yo amo al Señor y quiero obedecer sus mandamientos, ¿verdad? En vez de estar argumentando, oye, pero ¿realmente será tan necesario? Porque el bautismo, o sea, en vez de estar argumentando y tratar de sacarle una lógica al tema, simple y sencillamente tengo que obedecer y cumplir. Si el Señor fue a bautizarse para cumplir toda justicia, literalmente eso quiere decir, cumplir toda justicia, hacer lo que Dios manda. Tengo que hacerlo porque así lo ha ordenado el Señor. Aunque yo no tengo que bautizarme, me estoy identificando con los que se van a bautizar, con los que por fe van a creer y van a ser limpiados por mi sangre. Me estoy identificando y estoy dando también un ejemplo. O sea, estoy cumpliendo toda justicia, estoy haciendo lo que Dios manda, me estoy identificando con el pecador, pero a la vez estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Ahora, tenemos, por ejemplo, ejemplos de los apóstoles. Tenemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, después de ese tremendo mensaje que da Pedro, la gente quedó compungida. Ustedes mataron al justo y quedaron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué respondió Pedro? Le dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Cristo Jesús.
del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para que sean perdonados sus pecados. ¿De dónde sacó eso Pedro? Bueno, el Señor se lo había instruido. Él sabía exactamente, el Señor oyó claramente cuando el Señor dijo: el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse, crean en el Señor y bautícese cada uno de ustedes. Y bautizaron a 3,000 personas. Ahí en el versículo 41 de Hechos 2 dice que se bautizaron 3,000 personas. Los 3,000 que creyeron, inmediatamente bautizaron. No dijo, pero bueno, después hablamos del bautismo en otro día, tal vez cuando haga un poquito más de calor, ¿verdad? Sino ahí mismo. En Hechos 10, del 47 al 78, mis amados, cuando el Señor habla con Cornelio a través de a Cornelio, ¿verdad? Un ángel se le aparece y le dice: tus oraciones han sido escuchadas delante de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Manda a traer a Pedro, que está en Jope, para que venga acá y te hable. Y Cornelio junta a todos sus amigos íntimos, toda su familia, y llega Pedro, y ya por fin les da el mensaje. Y cuando está justo dando el mensaje en la parte en donde está hablando de que Cristo murió por nosotros, que Él es el Cristo, ¿verdad? Que dio su vida por nosotros, la gente que estaba escuchando creyó lo que dijo Pedro, sin que se hubiera hecho ni siquiera un llamamiento, ni decirles: tú crees, tú crees, tú crees. Simplemente ellos lo creyeron, y el Señor derramó su Espíritu Santo sobre estos gentiles. Los judíos no le predicaban a ninguna otra persona más que a puros judíos. Y derramó el Espíritu Santo, y Pedro se quedó sorprendido porque empezaron a hablar en otras lenguas. Y dijo Pedro, junto con todos los que venían con Pedro, otros judíos, dice: si el Señor ya derramó su Espíritu sobre todos estos gentiles, ¿quién puede impedir el agua para bautizarlos? Inmediatamente, o sea, ellos ya creyeron. Paso número 2, bautizarse, inmediatamente. En Felipe, por ejemplo, estaba en Samaria. Nos dice el capítulo 8, el versículo 12, que en ese momento creyeron multitud de hombres y mujeres y se bautizaron multitud de hombres y mujeres. Apenas creyeron, ¡pum! Paso seguido, el bautismo, ¿verdad? Vemos más adelante, el Señor se lo lleva al desierto y se encuentra con un eunuco, un etíope, que estaba leyendo el libro de Isaías, ¿verdad? Y se le acerca, el Señor le dice: acércate al carro del hombre. Y él estaba leyendo obviamente en voz alta. Era un devoto de Dios que había venido a Jerusalén a una de las fiestas importantes, ¿verdad? Probablemente la de Pentecostés, no sé qué fiesta fue, pero ya iba de regreso a Etiopía, y se le acerca a Felipe y le dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique, ¿verdad? Entonces lo invita a subir a su carro. Y estaba leyendo Isaías 53, ¿verdad? En donde habla, ¿verdad? De que no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Y le pregunta a Felipe: ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de sí mismo? ¿Algo que le va a suceder a él? ¿O está hablando de otro? Y dice la Escritura que a través de esa Escritura, Felipe tomó para anunciarle el Evangelio. No está toda la conversación de Felipe allí, pero obviamente venía ya dentro del mensaje el tema del bautismo, porque el eunuco de repente dice: oye, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Verdad? Hicieron detener el carro y Felipe lo bautizó inmediatamente. O sea, dentro del mensaje de salvación que Felipe le dio, el eunuco le dijo: el que creyere y fuera bautizado, ese va a ser salvo. Entonces digo, yo ya creo, ¿verdad? ¿Qué impide entonces que yo sea bautizado? Y fue bautizado, ¿verdad? Pablo, cuando está en Hechos 8, 18, cuando llega allí, pues ya saben que iba en camino a Damasco, ¿verdad? A perseguir la iglesia, y el Señor se le aparece y le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? Dice: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy el Señor Jesús a quien tú persigues. Y se queda ciego. Y le dice: vete a Damasco y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Y estando ciego él ahí, sin comer, dice que no había probado alimento para nada. Y estaba orando. Y el Señor le habla a un cristiano llamado Ananías y le dice: ve a la calle derecha, ahí vas a encontrar en la casa fulana de tal a Saulo de Tarso, que está orando, ve y ora por él. Señor, pero eso es un perseguidor de la iglesia. Ve, porque él es un instrumento escogido para mí, ¿verdad?
y ora por él para que reciba la vista. Entonces llega este Ananías y dice, hermano Saulo, el Señor me envió para orar por ti, para que recibieras la vista, ¿verdad? Y ora por él y recibe la vista. No está toda la conversación allí, pero inmediatamente la Escritura dice allí que Pablo se levantó inmediatamente y se bautizó. Y después comió. O sea, antes de comer se fue a bautizar, ¿verdad? Era importantísimo para él. Cuando narra su conversión en Hechos 22, le está hablando al rey Agripa, le dice, y me dijo el Ananías, ¿qué esperas, Pablo, para bautizarte? O sea, inmediatamente, ya has creído, ya has recibido a Cristo como tu Salvador. Ahora, ¿qué esperas para bautizarte? Y lo hizo inmediatamente. Vemos nosotros, por ejemplo, en Hechos 16, cuando Pablo llega a Filipos, ¿verdad? Y había unas mujeres que estaban allí orando junto al río porque no había sinagoga. Llega Pablo y empieza a hablarles del mensaje y se dio cuenta que el Señor tocó el corazón de Lidia para entender la palabra y recibirla. Y en ese mismo momento la bautizó. Eso está en Hechos 16, 31 al 33. El carcelero de Filipos, ¿verdad? Cuando Pablo es echado en la cárcel y juntamente con Bernabé y se tembló era con Silvano, ¿verdad? Con Silas. Tembló la cárcel, ¿verdad? Un gran temblor, se abrieron las puertas y el carcelero se iba a matar porque pensaba que los presos se habían ido y Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Entonces él se acerca y le dice, ¿qué debo de hacer, señores, para ser salvo? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se los lleva cierra nuevamente la cárcel, el carcelero se los lleva a su casa. Habla Pablo con toda la gente que estaba ahí en su casa. Creyeron, dice la Escritura, y todos fueron bautizados ese mismo momento antes de que regresara nuevamente a la cárcel. Le lava las heridas a Pablo, nos dice ahí la Escritura, y fueron bautizados toda su casa, él y toda su casa, inmediatamente. Era el paso lógico inmediatamente después, mis amados. Pablo también está hablando en el 18:8, ¿verdad? Cómo él bautiza a Crispo, el principal de la sinagoga, y a muchos corintios, ahí cuando estaba en Corinto, ¿verdad? Predica el evangelio, cree el principal de la sinagoga y creen muchos de los que están ahí, inmediatamente, paso seguido, los bautiza ahí mismo, ¿verdad? En Hechos 8:18. En Hechos 19, del 1 al 6, sucede algo bien especial. Cuando Pablo llega a Éfeso, se encuentra con 12 discípulos y les dice, ustedes ya recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que existe Espíritu Santo, no sabemos nada de eso. Dice, pues ¿en qué bautismo fueron bautizados ustedes? En el bautismo de Juan. Entonces les predica a Cristo a estos discípulos, les habla de que Cristo es el Mesías, ellos creen y son bautizados otra vez ahí inmediatamente, ¿verdad? Son bautizados inmediatamente. Ahora, mis amados, el bautismo no es una garantía de que la persona que se bautiza es realmente convertida. Debe de haber un cambio de una conducta. Debe estar viviendo una vida resucitada. El que se ha bautizado debe de salir de allí y ser, digamos, genuino. Tiene que ser genuina la situación, ¿verdad? De otra manera, de nada me sirve. El bautismo simple y sencillamente no perdona los pecados de la persona. Por ejemplo, en Hechos 8, en Samaria, justamente cuando Felipe estaba ahí predicando, dice que había un mago, Simón, ¿verdad? Que hacía muchos trucos delante de la gente y a todos los tenía impresionados de que en él actuaba el gran poder de Dios. Entonces, cuando vio las señales y los milagros que estaba haciendo Felipe, porque venían gente que estaban enfermas y estaban para sanarlos y todo esto, cuando se dio cuenta de todo eso, Simón dice que se bautizó también, creyó, dice la Escritura, y andaba con Felipe para todos lados. Cuando escucharon los apóstoles en Jerusalén que él estaba predicando y había muchos que estaban aceptando al Señor en Samaria, mandaron a Juan y a Pedro para orar por esta gente, para que recibieran el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y cuando vio Simón
que por la imposición de manos se recibía el Espíritu Santo en ese momento, le ofreció dinero a Pedro y le dijo, enséñame ese truco para que cuando yo ponga las manos sobre la gente también el Espíritu Santo descienda. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, ¿verdad? ¿Por qué crees que el don de Dios se compra con dinero? ¿Verdad? Dice, yo estoy notando que tú estás lleno de hiel y de amargura y de muerte y vives en unas prisiones de oscuridad. Arrepiéntete y ora a Dios por si acaso te perdona ese pecado. De acuerdo a la tradición de la historia, no está en la Escritura, este Simón realmente no se convirtió, sino empezó un movimiento anticristiano, ¿verdad? O sea, no contra el cristianismo así, pero un cristianismo deforme que en realidad viene a ser lo mismo, ¿verdad? Y en la historia se le conoce como simonismo a ese movimiento hereje. Quiero solamente decir, el hombre se bautizó, pero no por eso es garantía de que sus pecados fueron perdonados. Y yo creo que en cierta forma profética le dijo Pedro, ora por si acaso te será perdonado tu pecado. Porque si no hay un arrepentimiento sincero, el pecado no es perdonado, mis amados. Cristo murió por mi pecado, pero si yo no me arrepiento, si yo continúo agarrándome de mi posición terca en mi pecado, mis amados, ¿cómo voy a creer que voy a ser perdonado? Aunque me bautice 7 veces, ¿verdad? Ahora, ya estoy terminando, mis hermanos. ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador? Si realmente lo has hecho, ¿estás dispuesto a confesarlo públicamente a través del bautismo y unirte a Cristo en su muerte y en su resurrección y en perfecta obediencia a su mandamiento, demostrando que lo amas? ¿O vas a decir, no creo que es tan importante? ¿O vas a tomar la versión light, la versión del ladrón en la cruz, ¿verdad? Yo prefiero esa, ¿verdad? De que me muero y me voy con el Señor y ¿para qué tanto, verdad? Como les dije, mis amados, a mí en mi vida personal, yo acepté a Cristo, solo, en mi casa, solo, leyendo la Biblia. Nadie me predicó, nadie me dijo, Cristo te ama. Yo, muchos de ustedes conocen mi testimonio, era un drogadicto, ¿verdad? Y un amigo que me llevaba a regalar marihuana de otro estado. Estaba yo viviendo en San Miguel de Allende. Se le olvidó su Biblia traía una Biblia porque decía que Cristo era un gran filósofo, pero el tipo no era cristiano. Se le olvidó su Biblia, estaba tan pasado que dejó la Biblia allí, ¿verdad? Y yo la empecé a leer, me enamoré de Cristo, acepté al Señor solo, ¿verdad? Con mi esposa también. Pero no había un cambio real en mi vida hasta el momento que me bauticé. Era como decir, aquí ya vamos en serio, ¿verdad? El Señor me libró de las drogas, pero una cosa que no podía dejar de hacer, y lo tenía que hacer porque ya me estaba dando, mi abuela murió de enfisema pulmonar, mi padre murió de cáncer en los pulmones, mi mamá también, ¿verdad? Y casi todos mis tíos por lo mismo, y a mí me estaba haciendo mucho daño. Yo fumaba 2 cajetillas de cigarrillo al día, y llegaba a mi casa, porque yo me dedicaba a tocar profesionalmente, entonces llegaba a mi casa a veces hasta las 6 de la mañana, y mi esposa ya me oía desde no sé qué distancia, porque venía tosiendo, ¿verdad? Y no podía dejar de fumar, por más que yo quería. En el momento que me bauticé, fue como una cosa de que, todavía se me antojaba y la cosa estaba dura, pero ahora ya lo pude hacer, ¿verdad? Y es como dice Pedro, la aspiración de una nueva conciencia. Pregunta 1. Yo quiero que me le respondan audiblemente. ¿Se bautizó Cristo? ¿Ordenó Cristo que se bautizaran los que creyeran? Entonces voy a terminar con el versículo en donde Ananías le dijo a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Quiero animar a todos los que ya creen, los que han creído y no se han bautizado, que tomen ese paso decisivo, ¿verdad? Y, mis amados, les digo una cosa. En todo esto que nosotros hablamos aquí en la congregación, ¿verdad? En mi corazón. Por ejemplo, cuando yo les estoy diciendo acerca de que hay gente que dice, no, pues yo ya creo, ya estoy asegurada mi salvación, no hay manera que yo la vaya a perder, así que puedo vivir como yo quiera. Sí, pero Pablo dice, entonces,
¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. No, eso es imposible, es irracional. Dice, porque los que han muerto, los que hemos muerto al pecado, si es que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos estar viviendo nuevamente en él? Entonces no hemos muerto al pecado. Y si no he muerto al pecado, no estoy identificado con Cristo y no soy salvo. Entonces, eso se los digo porque eso yo cuando lo predico aquí, lo digo por esto, porque nuestra eternidad depende de todas estas cosas, ¿verdad? No me voy a arriesgar a decir, bueno, pero la gracia de Dios me cubre, así que igual no tengo que esforzarme tanto. Yo no me arriesgaría así, mis amados. ¿Que cuesta trabajo seguir a Cristo? Sí. Y lo del bautismo es solamente el paso de obediencia. Y también, como ya vimos, nos ayuda de muchas maneras. Es la aspiración a una nueva conciencia, es identificarme con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y es un sacramento, es hacer ¿cómo se llama? El juramento de lealtad al Señor. Señor, ahora sí voy en serio. Y voy a obedecer tus mandamientos en todo lo que yo sepa. Porque si tú eres mi Señor, yo quiero hacer lo que tú me dices. Y si tú eres mi Señor, yo voy a hacer lo que tú me dices. Tú eres mi Salvador, yo quiero hacer lo que tú me dices, Señor. ¿Verdad? Así que les animo a que tomen este paso. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias que tú muriste por nosotros, Señor. Y nosotros el dar el paso, solamente el paso de fe, Señor, es maravilloso. Encontrar descanso en ti, encontrar paz contigo, Señor. Ayúdanos a obedecerte en todo lo que tú nos has mandado, Señor. Ayúdanos a estar dispuestos a hacer tu voluntad, Señor. A guardar tu palabra en nuestros corazones y a obedecerla, ponerla por obra. No queremos ser oidores olvidadizos, Señor, sino queremos ser hacedores. Que hemos escuchado tu palabra, queremos ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.